la clase para aquellos compañeros que han tenido dificultades para la conexión. Entonces, ¿qué es la antropología y qué es la sociología del turismo? Son dos disciplinas que se encargan de estudiar el fenómeno del turismo desde una perspectiva humana, desde una perspectiva social. Y en este sentido, nosotros vamos a trabajar en este curso un enfoque práctico. Aquí esta imagen es un preámbulo de los escenarios en los cuales la idea es llevar este ejercicio de investigación que he venido desarrollando en los últimos años de los procesos de análisis de las actividades productivas en entornos costeros, y el turismo ha sido una de esas actividades productivas que de alguna u otra manera se ha insertado en estos procesos como lo muestra esta imagen. Ustedes logran identificar aquí, esta es una imagen que corresponde a, no sé si la logran identificar, yo creo que sí, que corresponde a el municipio de Puerto Colombia, y que comprende un escenario de un paisaje costero, un escenario costero en el cual hay diferentes puntualidades, y que este tipo de puntualidades que vemos en esa imagen, en esa fotografía, reflejan la idea de un paisaje en permanente transformación y en permanente proceso de incorporación de dinámicas. Entre esas dinámicas se encuentra la dinámica turística, que es una de las dinámicas más fuertes en esta zona y que más adelante a lo largo del curso vamos a profundizar en unos elementos de ellas. Esta imagen es un preámbulo de esa relación que implica entender lo que hace la antropología y la sociología. Por un lado, la antropología se encarga de analizar las culturas y los fenómenos que tienen que ver con las formas y las cosmovisiones del mundo y de las sociedades en un momento específico. Y la sociología se encarga de estudiar todos esos comportamientos a nivel social, político, que le permiten entender la estructura en la cual se desarrolla esa sociedad. Eso en términos generales se puede ver como la construcción social del espacio turístico, que incluye también una dinámica muy importante de lo que nosotros observamos, como se ve en esta imagen. ¿Cómo definimos esa construcción social del espacio turístico? A través de la percepción. Es un punto de partida para poder empezar a indagar las diferentes formas en las cuales nosotros podemos abordar el escenario turístico. También es importante entender el desarrollo tecnológico de los medios de transporte. Es un elemento central en el desarrollo de las actividades turísticas y ha sido como históricamente el punto de partida fundamental del desarrollo del turismo a nivel global. Como pueden ver en la imagen, aquí hay uno de esos puntos de partida. Logran ver lo que son las ruinas del antiguo muelle de Puerto Colombia, que en su momento sirvió de engranaje del transporte de la navegación marítima en Colombia. Fue casi el primer puerto principal que tuvo el país para el desarrollo del comercio de importación y exportación, y también el transporte de pasajeros. Por aquí entraron los primeros migrantes, por aquí entró casi todos los sujetos modernos o la idea de modernidad que nosotros tuvimos a principios del siglo XX. En esa misma tendencia podemos conocer que el turismo surgió bajo esa dinámica y la posibilidad que se dieron de conectar esos medios de transporte. En un momento específico, estos medios de transporte fueron exclusivamente para personas que tenían las capacidades. Ahora hay una reducción de estos procesos a raíz de la terciarización de la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Que hay mayor posibilidad de relaciones entre algunos medios y algunas formas de poder acceder a procesos y servicios. Esta terciarización, a partir de los servicios, por ejemplo, servicios relacionados con seguros, con viajes, con créditos, le ha dado la posibilidad a personas de diferentes condiciones sociales poder acceder a viajes de ocio. Eso quiere decir que ya no solamente las personas que podían en su momento hacer transportes de largo alcance y de alto costo poder viajar, sino que ahora a través de un ahorro programado, a través de un crédito,
a raíz de esta tercerización de la sociedad, las personas pueden tener mejores contactos, mejor acercamiento a unas capas y a unas necesidades específicas que hay en nuestra sociedad, como es la necesidad del ocio y del recreo. Entonces es importante esto dentro de los procesos de modernización de las sociedades. A eso le sumamos a la democratización del ocio. Ya el turismo no es solamente para las alta burguesía o para las clases sociales altas, sino que ya todos los niveles sociales pueden optar por estas condiciones del disfrute y principalmente de la generación del turismo. Solamente con el hecho de pernoctar, así sea una noche fuera de nuestro lugar permanente de residencia, es una indicación de que estamos desarrollando una actividad turística o un turismo formal. Entonces, esas son las características básicas en las cuales nosotros nos vamos a referir en estos términos, en algunos mucho más teóricos, en otros mucho más coloquiales o, digamos, tratando como de relacionar un poco el sentido común, pero también la práctica que podemos encontrar en comunidades o en personas en las cuales podamos acceder a estas dinámicas. Porque hay también un elemento básico que es la capacidad adquisitiva, ya de clases medias globales, donde ya hay una mayor multiplicidad de relaciones a través del turismo. Se viaja de manera permanente. Hay ahora una, digamos, una complejidad que se le ha sumado al desarrollo de la actividad turística, que exponencialmente iba en un crecimiento exorbitante hasta la llegada de la pandemia del COVID-19. La pandemia del COVID-19 desaceleró este renglón de la economía y prácticamente tiene paralizado el sector. Creo que cada uno de ustedes, o la mayoría, ha estado trabajando y ha sentido un poco los golpes de esta situación de pandemia que se pinta como un escenario bastante complejo por las situaciones que vivimos, sobre todo en países en donde aún todavía hay unos problemas estructurales en cuanto a las dinámicas sociales, económicas y políticas, y parece que el problema va a tener mucho más, va a tocar muchas más fibras y va a demorar en reactivarse o va a demorar en generarse, y hay que tratar de determinar unas nuevas estrategias para el desarrollo de este tipo de actividades. Entonces, en el curso vamos a ver algunas tendencias que pueden tomarse en cuenta para que ustedes puedan, como administradores de empresas turísticas, tener en cuenta a la hora de definir sus criterios de acción para este escenario. Voy a pasar rápido este tema de la anatomía del turista. Voy a concentrarme más que todo en lo que se orienta al curso, que es analizar y comprender las prácticas, relaciones y comportamientos de los seres humanos que los seres humanos tienen en un espacio geográfico determinado por la dinámica turística. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan bien? ¿Logran ver todas las diapositivas? Sí, profe. Bueno, perfecto. Vamos a seguir entonces. Entonces, ese es un objetivo principal, es analizar. Vamos a detenernos un poco aquí. Analizar y comprender las prácticas, relaciones y comportamientos que los seres humanos tienen en un espacio geográfico determinado por la dinámica turística. Ese es un concepto general de este curso. No sé si ustedes están anotando, pero ojalá lo pudieran anotar para que tuvieran en cuenta esa definición que nosotros vamos a tratar de orientar en el curso, que es analizar y comprender las prácticas, relaciones y comportamientos que los seres humanos tienen en un espacio geográfico determinado por el turismo. Por ejemplo, aquí vemos un escenario muy cercano, y yo creo que algunos los conocen, en donde esta práctica turística ha permitido el desarrollo de algunas actividades, pero también ha generado unos impactos. Esto es la Marina de Puerto Velero. Aquí hay una... ¿Me puede hacer el favor de colocar la otra diapositiva para escribir? Claro, claro que sí, vuelvo y repito. El curso de Antropología y Sociología del Turismo está orientada al analizar y comprender las prácticas, relaciones y comportamientos que los seres humanos tienen en un espacio geográfico determinado por la dinámica turística. Ojalá al final ustedes puedan hacer
o entender o incorporar dentro de sus prácticas, ya sean profesionales o inclusive dentro de sus propios emprendimientos, porque aquí algunos me imagino que tendrán la idea de armar sus propios negocios, de generar sus propias empresas. Es importante que tengan en cuenta esta relación, que nosotros los seres humanos somos los que intermediamos en este proceso de producción económica. Está bien que el turismo genera una rentabilidad, pero además de una rentabilidad genera relaciones sociales, relaciones de dependencia, relaciones de generar un proceso también de atención, que eso es importante dentro de la actividad turística. El que recibe, el que llega, lo que hay alrededor y los diferentes procesos que intervienen en él. Por eso es importante entender estas dinámicas que vienen transformándose en un espacio como el Departamento del Atlántico. Por ejemplo, la Marina de Puerto Velero en el municipio de Tubará, en la zona costera, en donde se ve reflejado una transformación del paisaje costero a partir de una marina, de casas sobre el agua, una suite, unas playas muy tranquilas, el desarrollo incluso de deportes náuticos. Entonces vemos este escenario como una alternativa que es posible gracias pues a la inversión, digamos, privada, pero también algunos elementos que se integran en ese proceso, como por ejemplo el desarrollo y los permisos para generar una marina, el tema de la presión y el impacto ambiental que pueden generar estas actividades. Si bien estas actividades son de bajo impacto, pues de una u otra manera ellos deben de tener un manejo específico tanto de todas sus condiciones e impactos frente a la naturaleza, pero también han generado una oportunidad muy interesante de ver cómo la operatividad de una playa o de un escenario puede ser de manera integrada, sostenida, y a lo largo del tiempo esta zona, por ejemplo, de Puerto Velero se ha convertido como una especie de referente, no solo por el proyecto de la Marina, sino también por la organización de las zonas que están fuera de la Marina. Entonces aquí hay un escenario muy interesante como para analizar y mirar qué elementos se pueden tocar en cuenta en este tipo de paisajes y escenarios turísticos de sol y playa, que son los escenarios que yo en los últimos años he venido investigando y he venido trabajando en mis proyectos de investigación relacionados con el ordenamiento de zonas costeras. Y el ordenamiento de zonas costeras está incluyendo estos escenarios turísticos como una alternativa muy importante para generar procesos de transformación, pero también generar unos procesos de vigilancia a que estas actividades no superen lo que se conoce como, por ejemplo, la capacidad de carga, la carga, y también que tengan los controles ambientales frente al contexto ecológico que hay en su entorno. Nosotros vamos a concentrarnos aquí muy bien en analizar unos debates teóricos clásicos y contemporáneos sobre los estudios del turismo desde una perspectiva antropológica y sociológica. Hay unos referentes generales que van por lo menos a revisar ustedes en una lectura, en dos lecturas clásicas, y de eso van a hacer un ejercicio muy didáctico que van a colocar en la plataforma de Silvi. Ya les explicaré más detalles sobre eso y hay una explicación y una guía de cómo hacerlo. Porque es esencial saber cuáles son los referentes, de dónde vienen todos estos y por qué la sociología y por qué ustedes están dando esta materia, porque es importante esta materia, porque hay algunas cosas conceptuales que les van a servir a ustedes de marco de referencia. ¿Y qué es un marco de referencia? Un marco de referencia es que ustedes tengan unas capacidades para que cuando le vayan a hacer una entrevista en algún trabajo o en alguna empresa o en alguna agencia o en cualquier, digamos, ente que está relacionado o actor que está relacionado a la dinámica turística, sepa que el egresado de la Universidad del Atlántico tiene algunas competencias en el marco conceptual, en esos marcos de referencia. Entonces es importante que tengan en cuenta esas lecturas y esos autores como clásicos importantes, porque son escenarios en los cuales ustedes de una u otra manera se van a desenvolver en algún momento. También vamos a examinar de manera crítica a la luz de estudios de casos etnográficos, tomando de escenarios latinoamericanos y europeos reales como referencia comparativa. Es decir, vamos a hacer diferentes ejercicios y talleres
a modo, digamos, prácticos, en donde vamos a mirar qué está pasando en un escenario real, qué está pasando en un contexto y mirar algunas comparaciones entre esos escenarios de Latinoamérica y esos escenarios de Europa donde la práctica turística predomina en diferentes estancias, en diferentes contextos. También vamos a tener una atención especial en repensar el nexo de lo global y lo local. Cómo a través de esa visión de lo global y lo local podemos examinar algunas movilidades subyacentes al turismo. Por ejemplo, la capacidad que puede generar de movilización cuando un espacio turístico se vuelve como muy representativo o tiene una trascendencia muy importante en términos de visitantes. Un ejemplo muy cercano, el caso de las playas de Palomino en el sector de La Guajira, que se han convertido en un punto de referencia para el turismo alternativo, de relajo, digamos el turismo de ocio. Entonces, se ha convertido en un punto de referencia donde hay que estudiar las dimensiones políticas, socioculturales y espaciales de ese mundo en un entorno globalizado, porque cada vez estos puntos de referencia se convierten en un escenario como de atracción o de que ay, todos vamos para Palomino porque hay una referencia, porque hay una serie, digamos, de comunicaciones y a través de las redes sociales y a través de, digamos, los distintos canales de comunicación en los cuales los turistas, sobre todo los turistas internacionales, extranjeros que se mueven en este tipo de espacios alternativos, logran compartir experiencias y eso es importante para entenderlo en esa dinámica de cómo lo global influye en lo local, siendo Palomino una comunidad muy pequeña, muy centrada, muy en la dinámica relacionada con el mar, incluso ahí cerca muchas comunidades indígenas. Entonces, cómo esa presión de lo local también, o esa influencia de lo local y lo global, hace un proceso de intercambio y rompe a veces con esa estructura de que el turismo llega para desplazar a la cultura local o más bien el turismo llega para acomodarse a la cultura local. Y vamos a ver algunas experiencias a través de, por ejemplo, unos documentales o vamos a ver algunas experiencias en torno a algunas actividades que vamos a desarrollar en el curso. Vamos a pasar esto de muy rápido. Aquí hay otro objetivo general que son esas capacidades críticas de ver el turismo como un fenómeno social, adquirir algunas destrezas y habilidades en prácticas elementales para la promoción del turismo como alternativa de resolución de conflictos y sostenibilidad. La idea también es que aquí puedan tener un aprendizaje mucho más amplio de lo que es el turismo, la visión de la práctica turística y sus implicaciones. La idea es también que ustedes puedan analizar el comportamiento humano inmerso y asociado a la dinámica turística mediante la consulta y el análisis de distintas fuentes. Es decir, cómo a través de las experiencias investigativas en otros escenarios a ustedes les puede servir de marco de referencia para apoyarse y poder aplicar, ¿por qué no?, algunos escenarios que ustedes van a consultar y que puedan ser aplicados para el caso, por ejemplo, el Departamento del Atlántico, para no irnos muy lejos. Y al final vamos a tratar de buscar herramientas teóricas, metodológicas fundamentales para el análisis del turismo como un fenómeno sociocultural. Aquí ya esto, digamos, hemos visto alrededor de ese enfoque geográfico. En realidad, yo creo que es importante porque pues ustedes tienen algunas dificultades, bueno, antes, ya ahora por lo menos tienen algunas electivas que tienen que ver con el tema geográfico, pero en el programa como tal ustedes tienen unas falencias en ver, por ejemplo, algunas connotaciones de la importancia que tiene la geografía en la actividad turística. Por lo menos ustedes aquí debieran salir con algunas competencias de hacer itinerarios, por ejemplo, mapas, generar ese tipo de información o por lo menos conocer cómo se genera ese tipo de información para que cuando estén haciendo un paquete turístico, ustedes puedan tener esa herramienta o se les facilite a ustedes hacer ese tipo de herramientas y generar un itinerario, por ejemplo, para un destino, para hacer por ejemplo, un plan de senderismo, para hacer un plan, por ejemplo, digamos, de vacaciones de rally, por ejemplo, incluso un rally por Sudamérica,
En fin, hay varias alternativas interesantes que ustedes pueden a través de la geografía reconocer y yo la incluyo en esta asignatura, a pesar que no aparece ahí geografía, pero por lo menos la incluyo para que se tenga en cuenta. Ya que estas dos ramas, tanto la antropología y la sociología, es indispensable el espacio geográfico. Entonces es una herramienta muy interesante para tener en cuenta. Así como las percepciones cambiantes del turismo y de los turistas en un espacio turístico consolidado y emergente. Como vamos a ver eso en algunas experiencias, los análisis críticos que vamos a hacer frente a los poderes y las entidades identidades que se generan en torno a esa actividad turística. Y la dimensión holística. El turismo es una práctica que tiene muchas orientaciones disciplinares, pero hay una que es casi como que reúne todos los requisitos, que es el análisis que se hace desde la perspectiva del paisaje como un elemento de integración de lo social y lo cultural. Y esa es un poco la propuesta metodológica que yo vengo desarrollando a lo largo del impulso de este curso que vengo dictando desde hace varios años. Entonces el curso se divide en 3 escenarios, en 3 unidades. Vamos a ver una primera unidad que corresponde a los escenarios actuales de la actividad turística desde la perspectiva de la antropología y la sociología. Una segunda unidad donde el turismo como objeto de estudio desde la antropología y la sociología. Y la tercera, la estructura social y dinámica de la actividad turística en el capitalismo actual. Vamos a revisar, incluso a redondear un poco algunas temáticas que cada una de estas unidades va extendiendo. Y de esta manera la primera unidad corresponde los escenarios actuales de la actividad turística desde esa perspectiva de la antropología y la sociología. Y como tal, la primera herramienta que vamos a usar es el paisaje, ya que corresponde a un escenario que aglutina no solamente la práctica del turismo, sino también otros componentes que se le incorporan al turismo, como es el tema de la sostenibilidad y también la percepción de los espacios físicos naturales que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Entonces hay una incorporación de unas nuevas visiones del turismo frente a esta necesidad del paisaje. Un ejemplo de ello, por lo menos que se ha dado en los últimos años en la ciudad de Barranquilla, es el proyecto de El Malecón del Río, que hay un nuevo escenario en el cual el paisaje del río Magdalena se va incorporando al espacio público de la ciudad, haciéndolo llamativo para las diferentes puestas y escenarios de la actividad turística en esta zona. Entonces ya no solamente es la caminar por el malecón, tomarse fotos, un plan, digamos, de comer, de disfrutar, sino que ya, por ejemplo, hay unos city tour por el río Magdalena, hay una serie de propuestas que invitan a llegar hasta la isla Salamanca, por ejemplo, pero no se está haciendo de la manera como se debe hacer para generar ese turismo sostenible. Por ejemplo, están llegando a la isla Salamanca con motores encendidos y esta es una zona, digamos, de un parque nacional natural donde la protección y el manejo de este tipo de embarcaciones tiene que ser con mucho cuidado, porque digamos, esta zona de manglar son salas de peces, e incluso hay una serie de fauna, como por ejemplo caimanes, que incluso pueden poner en peligro la misma actividad turística. Entonces, hay que empezar a incorporar a esos nuevos escenarios conocimiento, información de otras disciplinas para poder entender la dinámica de la actividad turística. Entonces, así como está el paisaje como una herramienta para integrarlo dentro del desarrollo del turismo sostenible, tenemos también estas dos referencias importantes, que son el espacio, la memoria y el patrimonio. Tenemos una región y somos un país con una carga cultural, una herencia cultural multidiversa. Somos un país multicultural, multiétnico, y tenemos muchas manifestaciones tanto del patrimonio material y del patrimonio inmaterial, que se han convertido en muchas referencias a nivel global. Caso y ejemplo del Carnaval de Barranquilla. Es la fiesta y, digamos, el espacio cultural más emblemático que tenemos y que representa para nosotros un escenario muy interesante de análisis, no solamente a nivel
de la cultura y la expresión, sino también que está en los últimos años desarrollándose una nueva forma de revisión de la actividad turística. Están llegando muchos turistas, se está dinamizando mucho más la fiesta, pero hay unas cosas que se tienen que empezar a revisar para que se mantengan las tradiciones, pero también para que se genere un proceso y una distribución de todo ese proceso turístico que se genera en esos 4 días de carnaval. Entonces vemos que hay incluso hasta unas desigualdades entre unas situaciones que ven el carnaval y otras que tienen que empezar a ponerse de acuerdo los actores y las acciones que se vienen haciendo allí. Otra nueva dinámica que viene apareciendo es la ruralidad, que tiene que ver con las actividades que se dan en las zonas en el campo, en las zonas rurales, en las zonas a las afueras de la ciudad. Esta nueva dinámica se está incorporando a la lógica turística a partir de la reactivación de nuevos procesos de lectura de esa realidad rural. Antes veíamos lo rural o lo campesino como algo atrasado, como algo que está muy lejanos a nosotros, que no tenemos nada que ver, pero gracias, digamos, a los procesos, digamos, de reactivación y de organización de esas estructuras sociales en las zonas rurales, se ha tratado de desempeñar una planificación y una relación entre esas actividades productivas en las zonas rurales y lo que sucede en los circuitos donde se desarrollan las actividades turísticas. Entonces, muchos de los turistas buscan complementos a estar en un tour en la ciudad o a un turismo, digamos, general de ir a una ciudad, museos, y lo alternan con ir a un sitio rural. Entonces, eso sucede mucho en ciudades europeas, sucede en muchos paquetes a nivel mundial, y eso también se está incorporando en la dinámica turística a nivel nacional. Entonces, en el interior le llaman pueblear, vamos a pueblear, le dicen en muchas regiones del interior. Entonces, algunos pueblos se están convirtiendo en escenarios atractivos, pero que están despertando, además de ser pueblitos, eh, unos productos basados principalmente en esta dinámica de la ruralidad, que son, por ejemplo, la agricultura, digamos, la observación de fauna, de flora, o incluso de aprender cómo se desarrolla esa práctica del cultivo. El escenario y el ejemplo más importante que tenemos nosotros en Colombia es el paisaje cultural cafetero, que fue declarado incluso Patrimonio de la Humanidad. Y ese es, digamos, como una de las estrategias muy interesantes que parten de este elemento de la nueva dinámica de la ruralidad en el turismo. ¿Qué se hace en una finca cafetera, en una zona cafetera? Pues se aprende, se entiende cómo es la dinámica del café, cómo se cultiva el café, cómo se recoge el café, cómo se seca, hasta cuando ya uno va a probar ese tipo de café. Entonces, hay todo un paquete y toda una información específica donde ya el turista está identificado con esa dinámica y va incluso a relajarse, porque también es un tipo de turismo que desconecta al turista de la ciudad o de por lo menos la tecnología o de las zonas que encuentra, por ejemplo, en una ciudad, en un turismo normal. A diferencia del siguiente, que es las ciudades como distrito de negocios. Las ciudades como distrito de negocios son casi lo contrapuesto, pero también viene siendo una tendencia muy significativa porque muchas ciudades se han convertido en punto de referencia, no solo por su dinámica económica, sino porque también se están reuniendo escenarios para crearse eh, marcas o puntos de referencia. Y esos puntos de referencia y marcas de ciudad le han permitido que ciudades tengan por lo menos ciertas etiquetas que se ven reflejadas con la llegada de grandes cadenas hoteleras, por ejemplo, y pues Barranquilla y algunas ciudades de Colombia no están exentas de esta dinámica. Entonces, la localización, por ejemplo, de centros de eventos, centros de feria, son puntos de referencia importantes para generar este tipo de actividades y dinamicen las dinámicas incluso de la misma ciudad, pero también de la misma actividad turística. Y así sucesivamente saltamos, por ejemplo, al papel que juega la gastronomía y la cocina tradicional en esa actividad turística.
¿Por qué? La gastronomía un poco también se relaciona con la realidad, porque ¿de dónde viene lo que comemos? Del campo. Y ahí hay una relación muy interesante para entender esa cocina tradicional. Y esa cocina tradicional donde está teniendo bastante incidencia en en los grandes cadenas de restaurantes que vienen incorporando dentro de sus menús los platos típicos tradicionales, o por lo menos estamos entendiendo cómo la cocina tradicional se está metiendo incluso hasta en nuestras casas, en nuestra dieta. Entonces ya vemos que eso se está convirtiendo en un punto de referencia y la gente viaja también para comer. Entonces, mucha gente que viaja busca los platos típicos locales y la pregunta es, bueno, ¿cómo en Colombia o cómo en Barranquilla o en el Atlántico estamos conectados con esta relación de la gastronomía y la cocina tradicional? Y aquí tenemos mucho potencial. Por ejemplo, en el departamento del Atlántico hay un potencial enorme para generar estas actividades turísticas a nivel general. Y a lo último es el desarrollo urbanístico y su impacto en la dinámica turística. Como ustedes vieron en esas primeras imágenes, la dinámica del impacto de el desarrollo de expansiones urbanas en estos escenarios implica un reto. Un reto es ponernos de acuerdo si vamos a llenar esto de edificios como el sur de Miami, y viendo las noticias que han pasado, sobre todo en los últimos días, y lo que va a seguir pasando con los impactos del cambio climático, es cómo desarrollamos nuestras zonas, no solamente costeras, sino nuestras zonas con vulnerabilidad ecológica para desarrollar las actividades turísticas. Entonces es importante tener en cuenta nosotros que estamos visionando un turismo hacia el sector, por ejemplo, de Puerto Colombia, pues, de Santa Verónica, incluso de todo el corredor de la vía que va entre Barranquilla y Cartagena, lo que nosotros llamamos la vía al mar, cómo ese corredor puede, o sea, en un futuro se va a llenar de edificios. Pero cómo podemos nosotros, ustedes como administradores de empresas y nosotros como investigadores, de decirle a los tomadores de decisiones, oigan, no llenen todo eso de edificios, hagamos un acuerdo y generemos un proceso de desarrollo planificado donde podamos tener actividades turísticas, donde se pueda construir resort y canchas de golf y demás, y donde también se pueda generar una protección del medio ambiente, donde se pueda proteger la ecología y se pueda incluso hacer procesos de restauración ecológica. Entonces, son estas variables las que nosotros desde estos campos disciplinares hemos venido trabajando. Eso es lo que vamos a trabajar nosotros en la primera unidad a través de un taller. Ese taller se llama Taller sobre Escenarios Turísticos. Y ya más adelante les explicaré muchos detalles sobre de qué se trata ese taller y cómo vamos a desarrollar y a desplegar esta metodología en un trabajo, digamos, colaborativo que vamos a desarrollar y que al final creo que en los últimos ejercicios que hemos desarrollado de manera virtual ha tenido cierto éxito y la verdad bastante acogida por parte de ustedes, porque tratamos de que la clase no sea esta monotonía de yo hablando y ustedes escuchando, sino que también haya una retroalimentación de parte y parte. Esto es el desarrollo general de lo que es el despliegue del curso cuando estamos en presencialidad. Esto no va a ser, no lo vamos a desarrollar así como aparece aquí. Simplemente les estoy mostrando cómo se desenvuelve, cuáles son las actividades que se desarrollan en este curso para la entrega. Son los criterios de evaluación, es lo que ustedes tienen que entregarme cuando vayamos a recoger el tema de notas, que son talleres en grupo, sociogramas de lecturas, presentación y participación. Cuando hay participación y presentación es porque estamos desarrollando el taller sobre escenario. Y así sucesivamente van a haber ciertas actividades que les voy a explicar más adelante. La segunda unidad, como ustedes pueden notar aquí, corresponde a un objeto de estudio. O sea, ¿qué estudian en realidad la antropología y la sociología? Y vemos que una parte fundamental, como ya lo hablamos, estas dos disciplinas se relacionan mucho en la construcción social del espacio turístico. Antes se dividían, antes la antropología se encargaba de estudiar más el tema de las culturas y la sociología más el tema de las sociedades modernas, las sociedades urbanas. Entonces ya hay como una integración de esos procesos y ya el espacio turístico incluso vamos mucho más allá.
Ya el sector del turismo se ha diversificado y hay unas tendencias enormes para mirar los escenarios turísticos a nivel esencial. Ya las estructuras sociales han cambiado y la cultura de masas ha sido mucho más grande de lo que, digamos, la misma tecnología, las redes sociales y la posibilidad de movernos más rápido y movernos en masa, que ha generado que una dinámica de la globalización haya generado un reescalamiento de economías emergentes. Entonces ya hay posibilidad de que, por ejemplo, en una zona tan remota como por ejemplo, vamos a irnos a Pendales, en el departamento, en el sur del departamento del Atlántico, puede haber ahora un atractivo reciente que es irse a tomar fotos en un campo de cultivos de girasol, por ejemplo. Y Pendales es ya lo último del departamento, casi llegando a Bolívar. Entonces miren que este reescalamiento de estas economías emergentes está permitiendo que nuevas acciones alrededor del turismo tengan una oportunidad en este escenario. Y vamos a ver qué puede estar pasando con no solamente lo que está pasando en Pendales ahora con el cultivo de girasoles, sino con otros procesos que se vienen dando a nivel, digamos, que incorporan la dinámica de lo rural y urbano, que incorporan la dinámica de lo social con lo ambiental, de lo económico también con la espacialidad. Entonces vamos a ver varias cosas interesantes. Aquí también el mismo modelo. Además de lecturas de sociogramas, van a haber relatorías, por ejemplo, relatorías de un documental, o una matriz de un contexto turístico que se hace en grupo y que les explicaré más adelante detalles de qué se trata esto. La tercera unidad es mucho más sencilla. Vamos a trabajar ya como a modo de conclusión del curso, mirar cómo la planificación turística y la metodología... Disculpe, ¿me puede mostrar la imagen anterior que no alcancé a tomar? Sí, sí, dale. Esta. Gracias. Sí, la idea es que esto lo pasé rápido porque es como cómo es la organización de las estrategias didácticas, los indicadores de logros y la evaluación. Pero esto es el escenario. Muchas gracias. Sí, pero este es el escenario que utilizamos cuando damos clases presenciales. Ojo, acá en las clases virtuales yo desde el comienzo les vengo diciendo que vamos a utilizar una metodología flexible. Vamos a tratar de hacer este tipo de reuniones o clases magistrales. En algunos casos algunas de estas clases las voy a pregrabar, las voy a tener ya grabadas para que simplemente ustedes, previo a la clase, la vean, o por lo menos dejamos un lunes libre para que puedan ver las clases pregrabadas y el siguiente lunes hacemos unos talleres prácticos, unos ejercicios más de participación, de que si vieron la clase puedan participar y compartir qué tienen ustedes en cada uno de esos escenarios, y así vamos haciendo una retroalimentación más a fondo del ejercicio que queremos con este curso. Es decir, tratar de llevar lo que vamos a ver en las teorías y los conceptos en una práctica y que a ustedes les sirva de algo lo que estudia la antropología y la sociología. Es decir, que cuando vayan a tener competitividad en el mercado laboral, por lo menos, a diferencia de los administradores de empresas turísticas de otras universidades o de otros centros de estudio, sepan por lo menos que los sociólogos, los administradores de empresas turísticas del Atlántico saben de sociología, saben de antropología, o saben manejar una comunidad, o saben cómo se relaciona o cuáles las formas de relaciones sociales en un entorno laboral, por ejemplo. Y aquí hay algunos elementos que a ustedes les van a servir de base para eso. Ya en la parte final vamos a ver este tema de la planificación turística y metodología para la administración y la gestión. O sea, es decir, acá al final les voy a dar algunas nociones básicas de cómo nosotros, los sociólogos y los antropólogos, venimos trabajando para que se planifiquen las actividades turísticas de tal manera que les sirvan a los administradores y a los gestores del turismo como ustedes para que puedan tomar efectivas decisiones y ver cómo las actividades locales, las comunidades locales funcionan en las actividades turísticas, cómo se involucran, cómo están dentro de ese escenario. Hay que ver también cuál es el papel del Estado en el contexto de la globalización, en las dinámicas del turismo, y ver también el turismo como el turismo en general en la producción del capital social. Y eso es un elemento central para poder discutir
muchos elementos que al final pues les van a servir a ustedes de base. También un poco la metodología, que digamos va a variar y que vamos a tratar de hacer una flexibilidad en cuanto al proceso de recolección incluso de notas e incluso también de los ejercicios y los talleres en grupos. La idea aquí es mantener el tema de la comunicación. La comunicación va a ser vital dentro del desarrollo del curso. Entonces, si no pueden asistir a los talleres, si no pueden asistir a las clases, comuníquenlo al correo. Ya sé, algunos me han manifestado que son de la clase de los viernes y están aquí en la clase de los lunes o viceversa. Por favor, notifíquenme eso al correo para poder hacer los ajustes al momento de recolectar los datos, al momento de hacer los grupos de trabajo, porque a veces los grupos de trabajo se extienden, entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Si están trabajando, si se les enfermó, si incluso algunos están apoyando el paro en este momento, pues eso también está válido. La idea es que nos pongamos de acuerdo para generar un ambiente óptimo del desarrollo de la clase. Y es a través de estas herramientas tecnológicas que yo uso, didácticas, como por ejemplo el uso de documentales e incluso clases o talleres en grupo en la cual divido las sesiones en grupos pequeños. Ustedes pueden trabajar en sus grupos pequeños en el desarrollo de la clase y al final presentan un producto que entra dentro de las evaluaciones de cada una de las unidades y de los respectivos. Entonces, así se va a desarrollar este curso de antropología y sociología del turismo. No sé si tienen alguna pregunta. Aspectos fundamentales que son necesarios para tener en cuenta. ¿Cuáles son esos aspectos a tener en cuenta? Que el turista y las áreas generadoras de turismo, las relaciones entre turistas y locales, las consecuencias e impactos del turismo y las estructuras y funcionamiento del sistema turístico. Son los elementos fundamentales de acuerdo a estas visiones que acabamos de pasar, que son visiones que parten de la plataforma de adaptación y la plataforma basada en conocimiento. Es decir, lo que queremos hacer, lo que quiere hacer el turismo para cumplir unas necesidades y el entorno de unos anfitriones y el estudio desde un punto de vista multidisciplinario. Entonces, bajo estas características y estas visiones, entendemos que hay muchas conceptualizaciones del turismo. Ustedes ya saben cuáles son, las han visto a lo largo de la carrera. Aquí voy a hacer un repaso general, como por ejemplo el turismo como hospitalidad comercializadora, el turismo como agente democratizador, el turismo como moderna actividad de ocio, el turismo como moderna variedad de peregrinaje tradicional, el turismo como expresión cultural, el turismo como proceso aculturativo, el turismo como relación étnica y el turismo como forma de colonialismo. Son estas expresiones o aproximaciones conceptuales las que nos están apuntando a que en este curso vamos a ir profundizando cada una de ellas. Vamos a ir atendiendo en los escenarios que vamos a trabajar, que ya les comenté, que vamos a trabajar en la primera unidad o en los primeros temas de las unidades, a ir dando puntos de referencia. Entonces, hay una experiencia también ritualizada del turismo y hay unos estereotipos y hay unas expectativas en la cual hay una cultura imaginada, una cultura real y se crean unos mediadores de relaciones sociales. Es un enfoque muy interesante en donde el turismo se mira también hasta como un ritual de paso. Entonces son estas experiencias las que también buscan entender esta lógica. Ahí es donde aparecen los agentes. El agente del turismo es una persona, grupo o institución con poder para generar un efecto en la actividad turística, es decir, con capacidad para intervenir, modificar o influir en el curso del sector, según Zapata. También hay un Estado como agente turístico y el Estado genera dos puntos importantes a tener en cuenta. Uno, motivaciones. Dos, funciones. Las motivaciones son económicas. Básicamente es la esencia general del turismo, generar ingresos, pero hay una también que es la conservación del patrimonio, que es importante dentro del escenario de la actividad turística. Hay unas funciones que son, por ejemplo, planear, ejecutar políticas públicas sobre el sector, abrir espacios de participación y poner el servicio a disposición y dar garantías para los planes de acción. Esos son elementos generales de lo que hace el agente turístico.
También los grupos de interés como agentes turísticos están relacionados también con y conformados por el sector privado o desde la sociedad civil. Estos se organizan para la participación y crean grupos de intereses productivos y no productivos y generan distintos niveles de influencia. Entonces, estos grupos de interés son claves dentro de esa dinámica turística. Pero también el turismo se desenvuelve en un escenario que se llama desarrollo regional y es donde la población local se convierte en un agente y donde el mejoramiento de la calidad de vida y de la economía regional implica darle una importancia al ordenamiento territorial. Que en el caso, digamos, que yo les voy a presentar en algunos escenarios, es que la importancia del ordenamiento territorial en una actividad turística es crucial, porque implica dónde podemos ubicar instalaciones, con qué contamos. Contamos con agua potable, contamos con alcantarillado, con energía. Si no existen, por ejemplo, los servicios básicos en un espacio turístico, es imposible que se desarrolle una actividad turística. Entonces también tenemos que darle un sentido de ética. Hombre, si no hay esas condiciones básicas en una comunidad, por ejemplo, entonces ¿por qué estamos pensando en un desarrollo turístico? Entonces ahí es donde van las disparidades en el proceso de algunas activaciones de desarrollos turísticos, como por ejemplo en la zona de las comunidades del norte de Cartagena, que están siendo sometidas a una presión de un desarrollo de turismo de alto nivel y de alto impacto, con resorts, desarrollos inmobiliarios, e incluso le hablan hasta de la ciudad soñada, una nueva ciudad, mejor dicho, con todos los juguetes, como dicen por ahí. Pero comunidades históricas pequeñas, principalmente de origen afrodescendiente, aún todavía no tienen ni siquiera agua potable. Y al lado tienen un campo de golf de 18 hoyos totalmente reversible. Entonces esas son las contradicciones que ahí es donde, por ejemplo, como dicen los campesinos, la puerca tuerce el rabo. Entonces ahí es donde en condiciones tan complejas como las nuestras es necesario entender esa lógica, preguntarnos por qué está pasando y tener algunas respuestas en el caso de que nos desenvolvamos en algún momento o tengamos un rol en un escenario como eso. Entonces, ahí hay unos impactos que genera el turismo y hay un impacto económico, obviamente. Hay recursos que se manejan en cuanto a la actividad. Está paralizado totalmente el turismo a nivel global por la pandemia. Y eso tiene unos efectos a nivel económico. Por ejemplo, prácticamente los ingresos de los países europeos dependen mucho de la actividad turística en el verano. Pues ahora están activados, porque la mayoría de Europa está abierta. Pero, por ejemplo, Sudamérica, y en otros contextos geográficos donde la pandemia todavía no se ha superado, no se ha vacunado todo el grueso de la población, el impacto económico se está haciendo fuerte. Hay impacto físico cuando transformamos un territorio, quitamos un bosque para generar un edificio y lo hacemos, a veces lo hacemos incluso, quitamos un manglar y hacemos un edificio o una marina y eso tiene unas afectaciones porque viene una tormenta o un huracán o un maremoto y ahí es donde, ay, pobrecito, sí, pobrecito, pero ese es el impacto físico que genera nuestra actividad turística ahí. También hay un impacto social y cultural, cómo se transforman las estructuras sociales en un escenario como con potencialidad turística, cómo se cambia la forma de ver el mundo, las culturas, las prácticas. Entonces, se importan esas formas de ver el mundo que trae el turista y se olvidan las tradicionales. Entonces, son unos contextos particulares, como sucede en algunos casos en Centroamérica y en algunos casos aquí en Colombia, pues eso genera otros unos impactos muy... para analizar esos impactos, ¿qué debemos hacer? ¿Y cuál es la idea que tenemos en este curso? Examinar el contexto de desarrollo, examinar cuantitativa y cualitativamente el desarrollo del turismo y realizar previsiones futuras del desarrollo turístico. Eso es clave para entender esta realidad. Y a la vez, como plantea Santana en esta afirmación, es posible afirmar que la naturaleza de los impactos del turismo sobre una población dada
es el producto de la interrelación de complejos factores políticos y económicos, tanto como de la geografía particular, el tamaño de la misma, las características recreacionales que atraen a los turistas y a las posibilidades de empleo que hace foco de migración laboral. Y eso es un elemento esencial para el desarrollo de la actividad turística. Donde hay turismo, hay una posibilidad de que lleguen personas a ser parte de ese escenario, no solamente para hacer turismo, sino también para trabajar y ofrecer servicios para esa actividad turística. Eso genera un factor muy importante de movilización y de impacto social. En el impacto económico ya ustedes tienen más relaciones con este tema, sobre todo en la relación del desarrollo económico, los costos y beneficios tanto de las zonas emisoras como receptoras del turismo, el turismo como generador de empleo, la profesionalización de la población local. Si ustedes se imaginan un escenario turístico como Barranquilla sin este tipo de formación, sin profesionales como ustedes, o sea, aquí no hubiese totalmente la solvencia suficiente para mantener este escenario turístico básico. Y el tema de la dependencia económica, en algunos casos colonialismo o imperialismo, que eso lo vamos a ver más adelante. El impacto físico, ojo, los movimientos de la población son interesantes revisarlos, la apropiación del territorio, usos del espacio, la presión sobre el medio ambiente y la importancia nuevamente del ordenamiento del territorio o el ordenamiento territorial. El impacto social y cultural es cómo la homogenización de los espacios turísticos son importantes y tratan de también ver una puesta en escena de lo cultural a través de interrelaciones entre distintos actores y cambios a cortos y largo plazo en las estructuras sociales y los patrones culturales. Hay que revisar cómo esos se vienen dando, cuáles son los cambios que genera la actividad turística sobre esos patrones culturales, en la comida, en la cultura, en la forma de hablar, en la forma de vestir, qué está pasando con eso. Y ya prácticamente hay unos escenarios que estamos viendo que aparentemente no hay tantos impactos, pero hay que ver cómo se incorporan esos impactos y cómo se adaptan. Y para eso, para generar todo eso, es necesario tener en cuenta el contexto de un diagnóstico general que implica hacer un estudio de carácter histórico y geográfico, hacer un análisis socioeconómico del proceso y desarrollar inventarios de bienes culturales para poder hacer una catalogación de bienes patrimoniales, por ejemplo, con una descripción, estado de conservación y régimen de propiedad y protección, y un reconocimiento de la valoración de los recursos patrimoniales susceptibles para producir una atracción turística. Esto es la base fundamental para tomar puntos de partida y mirar cómo desde la antropología y la sociología se puede generar un insumo. Y un diagnóstico como este de cualquier lugar a ustedes les puede servir como modelo para trabajo de grado. Por ejemplo, si quieren pues optar por esa opción de grado. Y al final los resultados van a ser bastante exitosos. Aquí hay un mensaje de Lenin que es: estos agentes intentarán hacer llegar al mayor número de habitantes y será el de renovación de las estrategias económicas, encaminadas hacia una optimización de los usos de ocio y turísticos para una posterior rentabilidad de las mismas. El último será una mejora de la calidad de vida de los habitantes de esa área concreta y el logro de un desarrollo sostenido basado fundamentalmente en la excelencia de la oferta. Ahí es importante tener en cuenta que muchos espacios se fortalecen en brindarle el mejor servicio, la mejor atención o ofrecer una calidad, y ahí utilizar todas esas herramientas que nosotros vamos a ver en el curso como un escenario potencial para esa actividad. Entonces, ¿cuáles son los pilares de la planificación para que tengan en cuenta en el desarrollo de este curso? La revalorización identitaria, la revitalización económica, la calidad de vida y desarrollo sostenido y la conservación del patrimonio. Son esenciales para activar dispositivos de estrategias para valorizar el tema del patrimonio, del turismo, inclusive dentro de este escenario de pandemia. Y estamos hablando del turismo local o del turismo regional, que es el más golpeado porque no estamos recibiendo o estamos recibiendo muy pocos volumen de turistas extranjeros o de turistas incluso hasta nacionales. No se está moviendo como preveíamos que se iba a mover.
Entonces, plazos previos para estos escenarios de planificación desde una perspectiva del paisaje, que es la que yo manejo. Desarrollar diagnóstico real del territorio, establecer procesos de participación o negociación, diseños y procesos formativos, creación de centros de documentación y elaboración de un sistema de indicadores que permitan evaluar el proceso. Eso es una herramienta que se propone desde la perspectiva del paisaje. Al final yo les voy a contar más detalle en las últimas unidades de cómo se hace esto. El escenario de trabajo, por ejemplo, que yo utilizo, que son los municipios costeros del departamento del Atlántico. En esto se basaba principalmente la actividad de campo que hacíamos en un día. Recorríamos por la vía al mar todos estos municipios y nos bajábamos en un punto de cada uno de esos municipios y hacíamos una observación de campo que correspondía a analizar estos escenarios, como por ejemplo los que veíamos en la imagen inicial. Esta fotografía es producto de esas salidas de campo que desarrollábamos en ese escenario que les acabé de presentar. Entonces, nosotros lo que voy a tratar de en algunas presentaciones mostrar algunas fotografías de lo que eran esos escenarios, de lo que era ese ejercicio que veníamos nosotros desarrollando de manera general. Entonces, la idea y la intención es como alternarnos, ya que no podemos salir a campo, ya que, digamos, tenemos que hacer algunas alternativas interesantes para poder revisar, es ahora generar un proceso de organización de la información y de una discusión que pueda ir más allá de lo que ustedes han visto en el proceso de formación como administradores de empresas turísticas.